La Santa Inquisición no es solo un capítulo oscuro de la historia, es un testimonio del poder desatado y las sombras en el corazón humano. En los próximos minutos, desvelaremos cómo la búsqueda de la pureza religiosa desencadenó un infierno en la tierra, lleno de sufrimiento y muerte. Acompáñanos y descubre los secretos escalofriantes de la Santa Inquisición y los protagonistas que escribieron con sangre esta sombría historia. Prepárate, lo que vas a ver te dejará sin aliento. Establecida formalmente en el siglo XIII, la Santa Inquisición fue una institución destinada a combatir la herejía y mantener la unidad de la fe cristiana. Surgida en una Europa que vivía entre la luz del renacimiento cultural y las sombras de la superstición, se convirtió en un mecanismo temido, que utilizaba la fe como justificación para actos de extrema crueldad. Aunque su objetivo inicial era la pureza de la doctrina, con el tiempo, los métodos empleados y los motivos detrás de las persecuciones se volvieron cuestionables. Todo comenzó con el Papa Gregorio IX, quien en 1231 estableció que los herejes debían ser entregados al brazo secular para ser castigados, lo que frecuentemente significaba la muerte en la hoguera. Los inquisidores eran figuras poderosas, como Tomás de Torquemada, el primer gran inquisidor de España, cuyas acciones infundieron terror en los corazones de muchos. Con una dedicación fanática, Torquemada supervisó miles de ejecuciones, convencido de que la herejía era un cáncer que debía ser erradicado a cualquier costo. Imaginemos por un momento la Europa de esos tiempos, una época de gran tumulto y cambio, donde la peste, la guerra y el miedo eran compañeros constantes de la vida cotidiana. En este escenario, la herejía no era solo un crimen espiritual, sino también una traición a la comunidad, un veneno temido que podía desestabilizar los cimientos mismos de la sociedad. Los acusados, a menudo sin más prueba que la acusación de un vecino o un conocido, eran sometidos a interrogatorios intensos y, en ocasiones, a la tortura, en un esfuerzo por purgar la disidencia o simplemente, en algunos casos, apoderarse de sus bienes. El tribunal utilizaba métodos sofisticados de interrogación y tortura para obtener confesiones. Entre los dispositivos de tortura más temidos estaban el potro, la garrucha y la toca, cada uno diseñado para infligir un dolor indescriptible mientras mantenía viva a la víctima. Los acusados, que a menudo eran denunciados por vecinos envidiosos o enemigos personales, enfrentaban juicios donde la confesión era la única salida para evitar un castigo más severo. Estas confesiones, obtenidas bajo coacción, eran vistas como la única forma de salvación, aunque muchas veces llevaban a la ejecución pública. El caso de Juana de Arco es un ejemplo impactante de cómo operaba este sistema. Juana, una joven campesina que afirmaba recibir visiones de Dios, lideró al ejército francés a varias victorias antes de ser capturada por los ingleses y entregada a la justicia. A pesar de su devoción y valentía, fue condenada por herejía y brujería, y quemada viva en 1431. Su juicio y ejecución demostraron cómo se podía manipular la fe y la política para eliminar a aquellos que se consideraban una amenaza. Sin embargo, no solo los herejes y brujas eran perseguidos. Los conversos, judíos y musulmanes que se habían convertido al cristianismo, también se convirtieron en blancos, especialmente en España. La limpieza de sangre, una ideología que favorecía a los cristianos puros, llevó a la expulsión y ejecución de miles de conversos, cuyas lealtades eran constantemente puestas en duda. La influencia no se limitó a Europa. Con la expansión colonial, los inquisidores llevaron su misión a las Américas, donde sometieron a los indígenas a juicios y castigos severos, forzándolos a aceptar el cristianismo bajo amenaza de muerte. En este contexto, figuras como Fray Bartolomé de las Casas emergieron como defensores de los derechos de los indígenas, condenando los abusos y luchando por un trato más humano. Uno de los casos más conocidos en las Américas es el del cacique Atwa, un líder indígena de la isla de la Española, que se rebeló contra los conquistadores españoles. Atwa fue capturado y condenado a la hoguera. Según el relato, cuando un sacerdote le ofreció la oportunidad de convertirse al cristianismo para salvar su alma, Atwa preguntó si los españoles también iban al cielo. Al recibir una respuesta afirmativa, Atwa respondió que prefería ir al infierno, una declaración que resuena hasta hoy como un símbolo de resistencia contra la opresión. El impacto en la sociedad fue profundo. Creó un ambiente de paranoia y desconfianza, donde cualquiera podía ser acusado de herejía. Familias enteras fueron destruidas, y el miedo a la denuncia llevó a muchos a vivir vidas de constante vigilancia. El poder de los inquisidores era tal que incluso los nobles y clérigos no estaban a salvo de la persecución.
no solo buscaban purgar la herejía, sino también consolidar el poder de la Iglesia y del Estado, utilizando el miedo como herramienta de control. A lo largo de los siglos, esta institución evolucionó y, en algunos lugares, se suavizó. En el siglo XVIII, la Ilustración y el cambio de actitudes hacia la ciencia y la razón llevaron a una disminución de su poder. La figura de Voltaire, un ferviente crítico de estas prácticas, simboliza el cambio de mentalidad que comenzó a prevalecer en Europa. Su famoso lema «Écrasez le infame», aplasten a la infamia, se refería a la lucha contra el fanatismo religioso y la intolerancia, de la cual la Inquisición era un claro ejemplo. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX que esta institución fue finalmente abolida en la mayoría de los países. En España, fue oficialmente disuelta en 1834, marcando el fin de una era de persecución religiosa institucionalizada. Este proceso de abolición fue acompañado por un reconocimiento creciente de los derechos humanos y la libertad de conciencia, valores que contrastaban fuertemente con los métodos y objetivos anteriores. La Santa Inquisición es un recordatorio sombrío de cómo la búsqueda de la pureza doctrinal puede convertirse en una herramienta de opresión y crueldad. Es un capítulo que nos insta a reflexionar sobre el uso del poder religioso y la importancia de la misericordia y la justicia. En su nombre se cometieron atrocidades que contradicen el mensaje de amor y compasión del Evangelio. La historia también pone de relieve la capacidad humana para el fanatismo y la crueldad, pero también para la resistencia y la defensa de la dignidad humana. Hoy, estamos llamados a buscar una fe que libere en lugar de oprimir, a aprender de los errores del pasado y a construir una comunidad donde la verdad y la justicia sean buscadas con humildad y compasión. Que este oscuro capítulo de la historia nos sirva de advertencia sobre los peligros de la intolerancia y la persecución y nos guíe hacia un futuro de paz y comprensión. Este relato no solo expone las brutalidades cometidas en nombre de la fe, sino también la resiliencia de aquellos que sufrieron. Es un tributo a los mártires, a las víctimas silenciadas y a todos aquellos que, pese al terror, mantuvieron su integridad y fe. Que su memoria nos inspire a luchar por un mundo donde la justicia y la misericordia prevalezcan sobre el fanatismo y la crueldad. El poder puede corromper incluso las instituciones más sagradas y el miedo puede ser utilizado para justificar actos inhumanos. Esto un recordatorio de la necesidad de vigilancia constante en la defensa de la libertad y la dignidad humana. Nos enseña que en medio de nuestras propias luchas y errores siempre hay espacio para la redención y la esperanza, un mensaje que resuena a través de las generaciones y sigue siendo relevante en el mundo de hoy. Pero la historia de la Inquisición plantea una pregunta inquietante. ¿Realmente terminó la Inquisición con su abolición oficial en el siglo XIX o persisten formas modernas de intolerancia y persecución en nuestras sociedades actuales? ¿Podemos afirmar que hemos aprendido las lecciones del pasado o estamos condenados a repetir estos errores bajo nuevas máscaras? Ahora es un buen momento para acercarnos a Dios, con corazones humildes y espíritus reflexivos movidos por la historia de la Santa Inquisición. Recordemos la fragilidad de nuestra naturaleza humana, la complejidad de nuestras emociones y la facilidad con la que podemos desviarnos del camino de la rectitud. Pidamos al Señor que nos guíe con su sabiduría y su luz para que podamos reconocer y resistir las tentaciones del pecado, especialmente aquellas de nuestros propios deseos y pasiones. También roguemos por aquellos que han sido víctimas de injusticias y actos despiadados, que el consuelo y la fortaleza de Dios sean su refugio. Seamos instrumentos de paz y justicia en este mundo, extendiendo manos compasivas y corazones entendidos a aquellos que sufren.